Bien, voy contigo, Javier Risco. Estás allí en la corte, en Nueva York. Adelante. Así es, Joaquín. De hecho, estamos justo enfrente, en el edificio de la Fiscalía del Estado de Nueva York. Estoy en este momento rodeado de decenas de agentes de la DEA y de varios fiscales en la espera de la conferencia de prensa de la Fiscalía, de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que estará acompañada de Joseph Nocella, el fiscal de distrito de Nueva York, y muy importante, por supuesto, por lo que ha sucedido en las últimas semanas con Terrence Cole, el responsable de la DEA en Estados Unidos. La conferencia de prensa empezará en cualquier minuto y es algo atípico, algo que la prensa local y que la prensa internacional ha llamado la atención, que después de una audiencia tan importante como la de Ismael El Mayo Zambada, den esta conferencia de prensa desde la voz de la fiscal general de Estados Unidos. Pero Joaquín, me tocó estar pues prácticamente a 5 metros de Ismael El Mayo Zambada en esta audiencia a puerta cerrada en la que hizo tal vez la declaración más importante que se ha tenido de este narcotraficante en los últimos 40 años. Hizo una cronología de su vida. Dijo que empezó en 1969 a sembrar marihuana y que a partir de 1980 y entre 1980 y 2024 se encargó de llevar 1.500.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, que ganó millones de pesos en la producción y en la venta de este tipo de droga, pero, y la declaración que se ha llevado los titulares es que durante todo este tiempo se encargó de corromper y de pagar a militares, a policías, a políticos para que le permitieran operar libremente durante todos los años que estuvo al frente de su grupo criminal. También habló de un reconocimiento por parte de su persona sobre lo que hizo para Estados Unidos, para la sociedad de Estados Unidos y México, que pide perdón, pero que asume las consecuencias. Joaquín, ha sido sin duda la cronología más importante que se ha hecho, insisto, en primera persona. La audiencia duró aproximadamente 43 minutos. Durante 25 minutos, el juez de hierro, Brian Cogan, le repitió hasta el cansancio de si era consciente de lo que significaba el aceptar esta culpabilidad, que no había forma de apelar después de que él se declarara culpable, y él estuvo contestando sí señor, prácticamente a todas las preguntas que le hizo el juez Brian Cogan. Fue a las 12 del día con 31 minutos cuando las dos causas criminales que tienen Estados Unidos, la 466 y las 262, se declaró culpable Ismael El Mayo Zambada. Se habla, o por lo menos desde el gobierno de Estados Unidos, hablan de una incautación abierta de 15.000 millones de dólares en bienes. Es lo que podría alcanzar la justicia de Estados Unidos de la red criminal, del tamaño de la red criminal de Ismael El Mayo Zambada. Él 15.000 millones de dólares, el Chapo tenía una red criminal valuada en 12.000 millones de dólares. Es lo que ha sucedido desde la Corte de Brooklyn en un día histórico, Joaquín. Vamos a ver. Él ofreció, o fue el tribunal el que le pidió los 15.000 millones de dólares. No, es el juez Brian Cogan el que ha dicho que es un tipo de incautación abierta, que podría hablarse de esta red, digamos, financiera que podría alcanzar el gobierno de Estados Unidos para tratar o que está sobre la figura del Mayo Zambada. Pero es interesante porque se lo repitió en algún momento de la conferencia, cuando estaba empezando la audiencia, le dijo, ¿hablas inglés o entiendes inglés? El Mayo Zambada dijo no en lo absoluto. Entonces fue como muy reiterativo el propio juez Brian Cogan al decir, ahora que te declaras culpable, voy a tener que preguntarte muchas cosas y me vas a tener que convencer de que eres culpable en primera persona. ¿Por qué? Porque estás negando un juicio en donde los fiscales me traten de convencer de que tú eres culpable. Cuando tú dices ante la autoridad de Estados Unidos, soy culpable, y lo aceptas en primera persona, tú me tienes que convencer. Y es por eso que ha leído Joaquín esta cronología, pues bueno, diciendo lo que ha hecho en el mercado criminal las últimas 5 décadas. El- si hablamos de 15.000 millones de dólares, esto convertiría al Mayo Zambada, de tenerlos, en el tercer hombre más rico, solo después, digo, en otros niveles, digo, en el campo de la No, bueno, legalidad, de Carlos Slim y Jorge Larrea. no, bueno, la declaración que hizo de propia palabra de la cantidad de kilos que vendió en estas décadas es de 1.500.000 kilos de cocaína.
Ese es el dato que da, digamos, de las finanzas, de sus finanzas en primera persona. Es un dato absolutamente revelador, Joaquín. Importante también, había una nebulosa alrededor de la salud del Mayo Zambada. El juez Ryan Cogan le ha preguntado si ha visto algún médico, si tiene algún tipo de atención médica en los últimos días, en las últimas semanas, y él ha dicho que no, que la única dolencia que tiene y el único medicamento que toma de manera frecuente es por un dolor en la rodilla, pero que no ha ido a ninguna intervención psiquiátrica y que tampoco tiene ninguna intervención médica de los últimos días, y que lo hace consciente y capaz desde de lo que entendió desde su decisión de esta culpabilidad. Mira, de lo que ha dicho el Mayo Zambada, Javier Risco, enviado especial de Fórmula, estamos ante la confesión del mayor número de droga jamás manejado por un cártel en la historia de la humanidad. 1,5 millones, 1,5 millones de cocaína. De ¿Habló de kilos de toneladas o cocaína. de kilos? Así es, 1,5 millones de kilos de De cocaína. kilos. Vamos, jamás ningún cártel ha movido 1,5 millones de kilos de cocaína. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de miles Así y es. miles de millones de dólares. Señaló desde qué años él exporta, Sí, bueno, introduce cocaína a Estados Unidos. desde 1980 es lo que dijo. Transporté y vendí. A las 12:32 le preguntó el juez Brian Cogan la pregunta clave. Dime qué hiciste, le preguntó. Y lo que dijo fue crear una red criminal que dirigí llamada el Cártel de Sinaloa con varios socios. Hablé incluso con socios colombianos. Es una red criminal que yo mismo participé. Dice, incluso importante también decir que recibió cientos de millones de dólares de pagos por este trabajo que realizó, y que tenía a su servicio un gran número de hombres armados que trabajaban para él, para su seguridad. Dice, todo estaba bajo mi control, es lo que ha dicho. Incluso dijo que en la década de los 80 y 90 hubo muchos conflictos entre grupos del crimen organizado, y que él incluso declaraba haber mandado matar a otras personas. Muchos pistoleros fue su palabra, la palabra que utilizó, que participaban en otros grupos criminales, pero también aceptó que dentro de esta guerra de la década de los 80 y 90 también hubo personas inocentes muertas. Eso es lo que ha dicho. Reconoce, dice, la manera en la que he afectado a la sociedad estadounidense, a la sociedad mexicana. Asumo mi responsabilidad y pido perdón por mis acciones. Esas fueron sus últimas palabras. Y en el tema, estamos hablando del juez Cogan, Brian Cogan, que es el mismo juez que sentenció al Chapo Guzmán y a Genaro García ¿Sí? Luna. Es correcto. Yo creo que es la persona que es la única persona, hay que decirlo, que conoce perfectamente las redes criminales y cómo de alguna manera eran transversales entre las autoridades locales, estatales, federales y los grandes capos de la droga. Es interesante volver, Joaquín, a las declaraciones que le dio el Mayo Zambada a Julio Scherer en 2010, cuando decía, bueno, pues no sé si tenga los arrestos para suicidarme si es que en algún momento me atrapan, pero también subrayar sus palabras de decir, yo me protejo, yo en realidad solo me protejo. Entonces, es la historia. Nunca habíamos escuchado tanto tiempo de manera pública, digamos, en esta audiencia, la voz del Mayo Zambada, quien está, digamos, o por lo menos lo vimos en perfecto estado de salud, Joaquín. Otra cosa, es la declaración más larga pública que haya hecho ante un tribunal un narcotraficante, ahora sí que el jefe de jefes, medio siglo en el crimen organizado, medio siglo que nadie lo tocó. Así es. Hablo de las 12:32 a las 12:40. A las 12:40 le preguntó, y por lo cerca que estaba del propio Mayo Zambada, alcancé a escuchar cuando le preguntó a su abogado, bueno, y después de esto, ¿qué sigue? Eso es lo que le preguntó. Estábamos escasos 5, 6 metros del abogado Frank Pérez, que por cierto, tuvimos la oportunidad de preguntarle al final, pues la pregunta clave.
Joaquín, sobre las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada. Le pregunté al abogado qué decir sobre esta declaración de que había pagado, que había corrompido autoridades de la policía, militares y también a políticos durante las últimas décadas para trabajar libremente. Y esto fue lo que me dijo el abogado de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez. Vamos a escucharlo. Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. ¿Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos? No, esta es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. Información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. O sea, que él ya ha confesado todo. No. Bueno, la información que tiene el Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada, es lo que ha dicho el abogado Frank Pérez, el abogado que lo acompañó y que estuvo a su izquierda en esta audiencia. Algo, Joaquín, difícil de creer, sinceramente, y más cuando la fiscal de justicia de Estados Unidos está a punto de hablar frente a los medios más importantes de Estados Unidos. Por cierto, llena la sala de audiencia. Sí, lo estamos viendo. Sí, en este momento están muchísimos, yo creo que decenas de elementos de la DEA pendientes de esta conferencia. Están también varios fiscales, por supuesto la prensa desde Estados Unidos muy al pendiente de lo que diga, y eso es lo que ha llamado la atención, ¿eh? Lo que ha llamado la atención es que todos los asientos fueron ocupados, todos los asientos de la audiencia. Cuando habla el Mayo Zambada de que en 80 y 90 se recrudeció la violencia, hay que recordar que el 7 de febrero de 1985, el Kiki Camarena, el agente de la DEA, fue secuestrado en Guadalajara. Era 7 de febrero de 1985, al salir del consulado estadounidense. Fue llevado a una casa de seguridad en la calle Lope de Vega en Guadalajara, donde permaneció 30 horas, y ahí fue torturado brutalmente, golpes, fracturas, uso de electricidad y drogas para mantenerlo consciente. Su cuerpo fue hallado un mes después, el 5 de marzo de 1985, cerca de la Angostura en Michoacán, con el de su piloto. Bueno, era un piloto de la Secretaría de Agricultura, Alfredo Zavala Velar, también asesinado. Te escucho. Javier. Es eso, sí. La verdad es que has hecho un recuento absolutamente, bueno, el contexto necesario, Joaquín, para tratar de entender lo que ha significado la guerra del narco con el gobierno de Estados Unidos. Estoy viendo en este momento que se empiezan a mover varios de los reporteros. Estamos a escasos minutos de que llegue la fiscal general de Estados Unidos, acompañada del responsable de la DEA y también del fiscal de distrito de Nueva York. Permíteme un momento, voy a un corte y regreso contigo allá a Nueva York. Adelante, Javier. Adelante el corte.